Contacto Espiritual. En este programa, un sacerdote, ministro de Dios y de la Iglesia, te ayudará en tu vida cristiana a descubrir cuál es la voluntad de Dios para ti y cómo dar respuesta a las exigencias que deberás afrontar en tu vocación de fiel cristiano en el mundo actual. Contacto Espiritual, un programa de NSE Radio. Saludos a todos nuestros radioescuchas en este programa de Contacto Espiritual y seguimos precisamente en este tiempo. Ya hemos pasado a diciembre, pero estábamos hablando un poquito, ya con esto estamos terminando, sobre la comunión de los santos. Estuvimos hablando también de la exaltación apostólica del Papa Francisco, sobre la santidad, Gaudete Exsultate, y estábamos precisamente comentando una vida que respondió precisamente a ese llamado a la santidad de una manera concreta, específica, acá, muy cerquita de nosotros, en México, y que el Papa Francisco canonizó en el 2016, pero ya había sido beatificado me parece que este mismo año, o en este mismo siglo, como parte de en el 2005. José Sánchez del Río, que murió mártir en la persecución de los cristeros en México, la persecución contra la iglesia. Y estábamos precisamente narrando un poquito esa historia para que nos diéramos cuenta cómo un jovencito de 14 años, un joven, también con la gracia de Dios, tiene y puede dar la vida por Cristo si él se entrega al Señor. No importa las dificultades. Y estuvimos hablando que ya, como él era menor, entonces el querer alistarse en la resistencia armada de los cristeros era una cosa difícil, hasta que con insistencia lo reconocieron y lo aceptaron en el grupo de resistencia militar, ¿no? Entonces lo pusieron como abanderado y corneta. Al principio de 1928 las emboscadas se multiplicaban en la región de Cotija, y el 6 de febrero, durante un peligroso enfrentamiento con las tropas federales, el general Guízar corre un grave riesgo. Su caballo acaba de ser derribado por una bala, y en un acto heroico, José Luis le grita. José Luis era José, ¿no? Mi general, tome mi caballo y sálvese. Usted es más necesario que yo para la causa. Guízar escapa, pero el adolescente y uno de sus compañeros, Lázaro, son hechos prisioneros. Conducidos a Cotija, los presentan ante el general Guerrero, uno de los perseguidores más feroces de los cristeros, y a pesar de los golpes, José no deja escapar ni una sola queja. Busca en la oración la fuerza de soportar las humillaciones y los tormentos. El general le reprocha duramente que combata contra el gobierno y luego le invita a integrarse en sus tropas. Pero el adolescente le responde sin dudar.
combatir en sus filas. Estás loco. Soy su enemigo. Antes morir. Sorprendido por tanto ardor y humillado de verse contradicho, Guerrero manda a encarcelarlo. En su calabozo, José comprende que es hora de prepararse para ofrecer su vida a Dios. Esa tarde consigue de sus carceleros con qué escribir una carta que conseguirá hacer llegar a su madre. Mi querida mamá, decía en la carta, fui hecho prisionero en combate este día. Creo en los momentos actuales que voy a morir. Pero nada importa, mamá. Resígnate a la voluntad de Dios. Yo muero muy contento porque muero fiel a los mandamientos de nuestro Dios. No te apures por mi muerte. Antes diles a mis hermanos que sigan el ejemplo del más chico y tú haz la voluntad de Dios. Ten valor y mándame la bendición juntamente con la de mi padre. Salúdame a todos por última vez y tú recibe por último el corazón de tu hijo que tanto te quiere y verte antes de morir deseaba. ¿Ve? Al día siguiente, 7 de febrero, José Luis y Lázaro son trasladados de Cotija a Sahuayo, pues Guerrero acaba de descubrir la verdadera identidad del adolescente, que no es otro que el hijo del rico y respetado don Macario Sánchez. ¿Ve? Su papá era muy conocido. Su padrino de primera comunión es el diputado Rafael Picasso, un cacique local partidario de Calles. Sin embargo, Picasso es conocido por su despiadada oposición a los cristeros. Ofrece a José varias posibilidades de huir al extranjero y luego le propone ingresar en la escuela militar para seguir sus estudios, pero resulta en vano. Fíjense, era compadre de su papá, ¿eh? Esta persona que era compadre y era el padrino. ¿Eh? Sin embargo, se había aliado con Calles, que estaba persiguiendo a la iglesia. ¿Eh? Y le hace ofrecimientos a José para tratar de salvarlo, ¿no? Pero no consiguió el empeño. Los condenados son conducidos entonces a la iglesia de Santiago, habilitada como prisión. Había convertido la iglesia en prisión. Al entrar, José ve con horror que el templo ha sido profanado. Más allá de la conducta indebida de los soldados, la paja cubre el suelo, los caballos están atados en cualquier parte y una capilla sirve de corral. Pero sobre todo, el sagrario se ha convertido en un gallinero para los gallos de pelea del diputado y el altar está manchado con sus excrementos. Tras caer la noche, cuando los guardias se han dormido, José logra desatarse, mata a los gallos y limpia el altar. Cuando Picasso se entera de ello, entra en cólera, pregunta a José si es consciente de la gravedad de su acto y el niño le responde con aplomo: la casa de Dios está hecha para rezar y no para enterrar animales. No para encerrar animales. El diputado lo amenaza entonces con represalias, pero José contesta: estoy dispuesto a todo, fusíleme para que enseguida esté ante nuestro Señor y pueda pedirle que lo confunda. Despiadado, Picasso ordena ir a buscar al joven Lázaro y ahorcarlo de un árbol en la Plaza Mayor, y José asistirá al ahorcamiento. No toquen a Lázaro, él no ha hecho nada, exclama José. Ya sabemos que Lázaro es el compañero.
Por la tarde conducen a los prisioneros a la plaza mayor de la ciudad, donde Lázaro es ahorcado de un árbol ante la vista de José. Este grita a los verdugos: vengan ahora a matarme. Pero Lázaro no ha muerto. Gracias a un buen samaritano es curado y se unirá de nuevo a los cristeros. Fíjense, pensaban que estaba muerto, pero gracias a Dios no murió. José, al que han pretendido atemorizar, es reconducido a la iglesia cárcel. Encerrado en la capilla del baptisterio, trepa de vez en cuando a la pequeña ventana para ver pasar a la gente. Al reconocerlo, son varias las personas que pueden intercambiar algunas palabras con él. Afirmarán que José se encontraba en paz y que pasaba el tiempo orando, rezando el rosario y cantando alabanzas a Dios. Con motivo de su corta edad, pero también por la especial condición de su padre, las autoridades políticas y militares consideran que podría liberarlo a cambio de una gran cantidad de dinero. Primero, Picasso parece inclinarse a favor de ese trato. Tras informar a don Macario de la detención de su hijo, le comunican que si quiere volverlo a ver, deberá pagar 5,000 pesos de oro. Con gran aflicción, este hace todo lo que puede, está dispuesto a vender todos los bienes para salvar a su hijo. Cuando José se entera del proyecto y que deberá además renegar públicamente de su fe, lo rechaza todo. Por amor de Dios, digan a mi padre que no dé ni un céntimo a Picasso, pues ofrecí mi alma a Dios. El diputado, que no puede consentir que sus amigos los Sánchez del Río hayan tomado posición contra el gobierno que él representa, se endurece contra el hijo de ellos, pidiéndole finalmente su muerte. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos con esta interesante historia de este mártir de Cristo. Amarte a ti, Señor, en todas las cosas y a todas en ti, en todo amar y servir, en todo amar y servir. Tu amor me ha dado vida, tu amor me ha dado ser, de ti me viene todo y a ti debe volver. Gustoso pues te ofrezco mi haber, mi poseer, tu amor y gracia dame, de más no es menester. Amarte a ti, Señor, en todas las cosas y a todas en ti, en todo amar y servir, en todo amar y servir. Presente en las criaturas y activo en todo estás, en mí como en un templo te dignas habitar. De ti bondad y gracia me llueven sin cesar, mi oficio ya no es otro sino servir y amar. Amarte a ti, Señor, en todas las cosas y a todas en ti, en todo amar y servir, en todo amar y servir.
Continuamos con esta historia de José Sánchez del Río. Y ya hemos visto cómo el diputado Picasso, que es precisamente padrino de comunión, de primera comunión de José, furioso por esa verticalidad, esta firmeza de seguir manteniéndose, de seguir luchando por lo que él considera los derechos de la iglesia y la ley de Dios, lo manda a matar. El viernes 10 de febrero, hacia las 6 de la tarde, conducen a José a un albergue llamado Del Refugio, habilitado como prisión, donde le anuncian que esa misma noche será ejecutado. Enseguida José pide papel y una tinta para escribir a su tía María. Y escribe: querida tía, estoy sentenciado a muerte. A las 8:30 de la noche llegará el momento que tanto he deseado. Te doy las gracias por todos los favores que me hiciste tú y Magdalena. No me encuentro capaz de escribir a mi mamá. Tú me haces el favor de escribirle, así como a mi hermanita María Luisa. Dile a tía Magdalena que conseguí que me permitiera verla por última vez para traerme la comunión en viático. Creo que no se negará a venir. Salúdame a todos y tú recibe como siempre mi último, el corazón de tu sobrino que mucho te quiere y que querría verte. Cristo vive, Cristo reina, Cristo impera. Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. José Sánchez del Río, que murió en defensa de la fe, sobre todo, venid a Dios, ¿no? Magdalena llega a tiempo de darle la comunión, pero el martirio de José está lejos de acabar. Sabedores de que posee gran número de informaciones sobre los cristeros, sus carceleros le desollan las plantas de los pies para intentar arrancarle nombres, pero el Señor le da fuerza y José no denuncia a nadie. A las 23 horas lo llevan al cementerio obligándole a caminar descalzo. El niño llora de dolor. Los verdugos quieren hacerle apostatar y lo azotan, aunque en vano, con ramas de arbustos espinosos. José grita con todas sus fuerzas y sin interrupción: viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Unos testigos escondidos asisten con profunda admiración a la escena y rezan por él. Le prometen dejarlo en libertad si consiente en decir: viva el gobierno. A modo de respuesta, José se pone a cantar: al cielo, quiero ir al cielo. Para hacerle callar, uno de los soldados le propina un culatazo con el fusil que le fractura la mandíbula. Sin embargo, al borde de la fosa, José sigue gritando sin descanso: viva Cristo Rey. Unos soldados lo apuñalan y a cada golpe, con voz cada vez más débil, el niño continúa confesando su fe. El oficial le pregunta con tono cruel: ¿quieres enviar un mensaje a tu padre? Nos volveremos a ver en el cielo, respondió José sin aliento. Viva Cristo Rey, viva Santa María de Guadalupe. ¡Ah, qué fanático!, exclama el militar mientras saca la pistola y le dispara una bala en la nuca. José, que todavía no ha cumplido 15 años, recibe la palma del martirio ese viernes por la noche del 10 de febrero de 1928 a las 11:30. Unos cristianos recogen su cuerpo, lo lavan, lo envuelven en una sábana y tras rendirle un último homenaje, lo sepultan allí mismo.
para que veamos cómo, por una parte, la firmeza de este joven que ama a Jesús por encima de todas las cosas, ama a Dios y resiste, ¿ve? Los que van contra esa ley de Dios, ¿no? Y sin embargo, y también ahí vemos también cómo cuando uno se separa de Dios y se une a los que están separados de Dios, entonces van contra el reino de Cristo. ¿Sí? Y no importa que sean familias, no importa que sean familias. ¿Sí? El joven beato José Sánchez, decía el cardenal Martins en el día de su beatificación, nos debe animar a todos, principalmente a ustedes jóvenes, para ser capaces de dar testimonio de Cristo en nuestra vida diaria. Queridos jóvenes, probablemente Cristo no les pida el derramamiento de su sangre, pero sí les pide desde ahora dar testimonio de la verdad en sus vidas, en medio de un ambiente de indiferencia a los valores trascendentales, los valores espirituales, los valores de Dios, y de un materialismo y hedonismo que buscan sofocar conciencias. Materialismo aquí significa que nos dedicamos a la riqueza, a las riquezas de este mundo, a buscar bienestar y riquezas de este mundo. Y hedonismo es la búsqueda de los placeres sensibles como un medio para conseguir la felicidad. ¿Sí? Culto al placer sensible. Culto al placer sensible. ¿Sí? Eso es lo que significa hedonismo. ¿Sí? Los mártires de México entregaron su vida para que Cristo reinara en el país. El Catecismo de la Iglesia Católica recuerda la existencia de la realeza de Cristo sobre toda la creación y en particular sobre la sociedad humana, las sociedades humanas. Esto aparece en el párrafo número 2105. En efecto, la razón humana puede descubrir que tanto las sociedades como los individuos son tributarios de Dios por todos los bienes de los que se benefician, lo que implica, por su parte, un deber público a Dios, de alabanza, de solicitud, de reconocimiento, incluso de reparación. De hecho, en calidad de autoridades públicas, dependen de Dios para sus bendiciones. El ejercicio de esa realeza empieza evidentemente por la acción sobre uno mismo, que es además una primera condición para una acción eficaz al servicio de una civilización cristiana inspirada en el amor. ¿Sí? Juan Pablo II decía: no caigáis en el error de pensar que se puede cambiar la sociedad cambiando solo las estructuras externas o buscando en primer lugar la satisfacción de las necesidades materiales. ¿Sí? Hay que empezar por cambiarse a sí mismo, convirtiendo de verdad nuestros corazones al Dios vivo, renovándose moralmente, destruyendo las raíces del pecado y del egoísmo en nuestros corazones. Personas transformadas colaboran eficazmente a transformar precisamente la sociedad. Esto lo decía el Papa Juan Pablo II en Zaragoza, en España, en el 1984, en una homilía. En 1996, los restos mortales del joven mártir se trasladaron a la capilla del baptisterio donde había sido detenido. El beato José Sánchez del Río fue canonizado en Roma el 16 de octubre de 2016.
que los jóvenes mártires mexicanos, que se distinguieron por su intensa vida eucarística y por su devoción filial a la Santísima Virgen, bajo el título de Nuestra Señora de Guadalupe, nos conceda dar testimonio de nuestra fe en todas las circunstancias de nuestra vida. Y que Cristo, Rey, el buen pastor, reine en las naciones, en todos los pueblos y en todos los corazones. Viva Cristo Rey, viva la Virgen de Guadalupe, Nuestra Señora Emperatriz de las Américas. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Has escuchado Contacto Espiritual, un programa que quiere ayudarte en tu ruta de peregrino hacia Dios. Si deseas dejarnos tus impresiones o sugerencias, comunícate con nosotros por WhatsApp al teléfono 15409-39575. 15409-39575. Contacto Espiritual, una iniciativa de NSE Radio.